Bien, chicos, muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar con nuestros materiales y justamente el correspondiente a la semana 14 es el tema del reino animalia. ¿De acuerdo? Uno de mis temas favoritos después de metabolismo y de bioquímica. Porque hablamos de animales, pues. ¿No? Y bueno, realmente una de las razones de las cuales estudié biología, es que me animé a estudiar biología, era por tener contacto y saber, conocer a fondo acerca de los animales, ¿no? Entonces, de manera rápida y violenta, hay que conocer de que pues, un animal se caracteriza por ser, número uno, un organismo eucariota, ¿verdad? El cual pues hay que reconocer y saber de que un organismo, perdón, disculpe, no vi la llamada, un organismo eucariota es aquel pues, ¿no? que presenta célula eucariota, quiere decir de que tiene un núcleo definido, ¿verdad? Presentará un núcleo definido en su célula. Además, los animales son pluricelulares, quiere decir de que presentan una gran cantidad de células y diferentes también entre sí. Un organismo también es, un animal, perdón, es un organismo también heterótrofo, que indica de que puede, perdón, de que no puede producir sus propios nutrientes. Tiene que buscarlos en el medio a su alrededor, pues, ¿no? Tiene que cazarlo, tiene que capturarlo, ¿no? Tiene que buscarlo, ¿no? En caso de los herbívoros, por ejemplo, buscan frutas, buscan pasto, buscan árboles, hojas, etcétera, ¿verdad? Mencionamos también, por ejemplo, de que ellos no van a presentar pared celular. Quiere decir que sus células, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de las células, no presentan entonces pared celular, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Y además mencionamos que sí tienen locomoción, o sea, pueden desplazarse. Aunque claro, hay algunos animales que van a ser sésiles, ¿no? Sin embargo, aunque sea en alguna etapa de su vida, presentarán, ¿no? una locomoción. ¿Ok? Muy bien. Sigamos por acá, porque justamente el capítulo de Animalia se caracteriza por presentar la clasificación de los animales mediante las características que presentan, por lo que vamos a estar chequeando entonces de que los animales tendrán características diferenciales. ¿Qué significa una característica diferencial? Significa que es algo que solamente este tipo de animal va a tener y que ningún otro animalito lo tendría. ¿Correcto? Muy bien. Por ejemplo, el filoporífera se caracteriza porque son los únicos animales que presentan poros, ¿no? Poros como parte de su cuerpo, como parte de su composición, ¿ok? De hecho, estos animales conocidos como las esponjas de mar, no se conoce como esponja, pues es un porífero, se les conoce también por ser parazoos. ¿Qué significa ser parazoo? Anota, por favor, porque no está como significado aquí. Un animal parazoo significa aquel que no presenta tejidos. Repito, no presenta tejidos. Su cuerpo está conformado únicamente por células, ¿ok? Células que trabajan de manera en conjunta, ¿no? Para el organismo en general, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es un parazoo, muchachos. Un organismo, un animalito, en este caso un individuo que no presenta tejidos, solamente células. Es un animal asimétrico, por lo que no tiene una forma definida, ¿ok? Siempre tendrá una forma diferente. Son animales que portan poros, de hecho la palabra porífero significa eso, que porta poros. Son netamente acuáticos, no corresponde, bueno, la mayoría de ellos van a ser marinos, algunos tendremos que son de agua dulce, pero la mayoría van a ser marinos. Y bueno, como te comentaba hace un ratito, ellos son sesiles, pues, ¿no? Sin embargo, la larva de los poríferos, la larva de las esponjas, va a ser móvil, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, se alimentan por filtración. Eso que hay que también tomarlo en cuenta. Se alimentan por filtración. Significa que pues el agua va a ingresar a través de sus poros. Ese alimento, ese nutriente se dirige a cada una de sus células y luego posteriormente a ello simplemente se eliminan los desechos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Como te había mencionado hace un momento,
los políferos no presentan tejidos, solo que presentan células en las cuales van a tener funciones especiales, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos un cuanocito, la cual se encarga de la función de nutrición. Tendremos, por ejemplo, un pinacocito, la cual se encarga de la función de protección. Es como si fuera nuestra piel, pero un montón de celulitas trabajando al mismo tiempo. ¿Qué más? Tendremos también, por ejemplo, los porocitos. Aunque no lo creas, los poros de las esponjas también es un tipo de célula. En este caso se llama porocito, ¿no? Bastante obvio, creo yo, ¿no? Porocito, poro, fácil. ¿Qué más? Además tendrán algunas estructuras de defensa, como por ejemplo la presencia de las espículas, que son como si fueran púas que se encuentran en la estructura media, por así decirlo, del cuerpo de la esponja. Si uno le hace zoom a un fragmento de la esponja, encontrará una zona externa que está compuesta por los pinacocitos, una zona interna que está compuesta por los cuanocitos y toda una zona media la cual recibe el nombre de mesoglia. No sé si el nombre está por aquí. No, anótalo por favor. Esta parte del medio, correcto, se llama mesoglia, ¿sí? Mesoglia, ¿de acuerdo? Y ahí encontramos las espículas, pequeñas espinitas con las cuales esta esponja se va a defender. Obviamente no las va a utilizar, o sea, no las puede sacar de su cuerpo o algo por el estilo, pero lo que sí hace, pues obviamente es lo siguiente, ¿no? Cuando un animal viene a comerse la esponja, obviamente gracias a las espículas, ese animalito comerá cierta parte, se hincará con las espículas y dejará a la esponja tranquila. Ya no la va a molestar ya. ¿Ok? Por lo tanto, la espícula es importante. ¿Sí? Muy bien, vamos a un grupo. Nos faltan como 10 creo, porque son varios grupos aquí. ¿De acuerdo? El siguiente grupo es el Filonidaria. En este grupo encontramos pues entonces a las medusas, encontramos a las anémonas, a las hidras, a los corales. De esta manera pues vamos a anotar aquí a este grupo de animales a las cuales también se le conoce con el nombre de celenterios. ¿Por qué? Porque justamente la estructura interna de las medusas es una cavidad, ¿ok? Las medusas presentan, ¿no?, esta estructura a manera de cabeza, estos tentáculos para poder propulsarse, y en la parte interna presentan una cavidad, la cual se le llama celenterón. Este celenterón funciona a manera de estómago. Por ese motivo, a estos animales se les conoce también como celenterios. ¿Ok? Se les conoce también como celenterios, porque presentan celenterón, una cavidad digestiva, ¿no?, de estos animalitos. Muy bien, presentan una simetría radial. Esto quiere decir que es el animal, creo que por acá tengo uno mejor. Por ejemplo, mira, a esta anémona, si yo la parto en zonas iguales, o en 4, o en 5, o en forma de asterisco, por ejemplo, ¿no?, cada segmento será similar, ¿cierto? Eso significa tener simetría radial, muchachos. ¿De acuerdo? Eso significa tener simetría radial. Dividirlo en 8, por ejemplo, y que tenga una estructura semejante o algo parecido en cada segmento a dividir. ¿Ok? Eso significa simetría radial. ¿Listo? Muy bien, borramos esta cosa. Regresamos. Entonces, ¿qué más? Son diploblásticos, dice por acá. ¿Qué significa un organismo diploblástico? Un organismo diploblástico significa que presenta 2 capas embrionarias. ¿Ok? Que presenta 2 capas embrionarias. Significa que tiene solamente endodermo y también presentará ectodermo. ¿Ok? Repito, tendrán endodermo y ectodermo. Nada más. Profe, ¿y el mesodermo está? Pues este animal no lo desarrolla. Sus embriones, su embrión no desarrolla un mesodermo. Únicamente un ecto y un endo y se acabó. No tienen básicamente nada, como te dije. Es una bolsa con una cavidad interna que funciona como estómago. No tienen cabeza, no hay sistema nervioso, bueno, no hay órganos nerviosos, perdón, no hay órganos más allá del digestivo, no hay corazón, no hay pulmones, no hay riñones, nada de eso, nada relacionado a eso, ¿ok? Y bueno, la mayoría van a ser marinos, por lo que son animales netamente acuáticos. Muy bien. Sigamos.
Algo característico de los cnidarios es que presentan dos formas. Una forma pólipo y una forma medusoide. ¿De acuerdo? La forma pólipo es completamente sésil, ¿vale? Está fijada a un sustrato y además es colonial, no puede formar colonias. En cambio, la forma medusoide es móvil o también llamada pelágica. Quiere decir que se deja llevar con el agua, ¿de acuerdo? En estos casos, las anémonas y los corales únicamente los encontraremos como forma pólipo, nada más. En cambio, las medusas y las hidras pueden variar en su etapa de vida como forma pólipo y también como forma medusoide. ¿Ok? Eso depende en qué estadio del ciclo de vida se encontrará esa medusa. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Sigamos. También tendremos, por ejemplo, de que presentan una célula en especial llamada nidocito. Este nidocito es una célula que únicamente los cnidarios van a tener. Creo que por obvias razones, el mismo nombre te lo dice. Los nidocitos se encuentran dentro de los tentáculos, ¿ok? Y cada vez tienen estas estructuras, pues no es una cápsula con una púa y un filamento en la parte de adentro. Y tiene también una pequeña púa en la parte exterior, pues, ¿no? Como si fuera un pequeño dedito. Cuando una presa roza esta parte de estos deditos, por ejemplo, esa púa sale disparada con todo el filamento, en lo cual usualmente se suele, pues, ¿no?, inyectar a la presa. ¿De acuerdo? Eso obviamente le provoca que la sustancia que presenta en el interior, esa célula sea inyectada al cuerpo de la presa, ¿no? Normalmente es una sustancia paralizante, en otros casos es una sustancia venenosa, ¿de acuerdo? Y pues obviamente eso también puede dañar a los humanos, ¿ok? Muy bien. Este nidocito entonces es una célula que se utiliza para poder cazar, para poder atrapar a sus presas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Otro detalle de las medusas, o bueno, de los cnidarios, es que presentan una alternancia de generaciones. ¿Esto qué indica? ¿Qué quiere decir? Significa que durante el ciclo de vida del animal pues tendrá dos formas. Una fase diploide y una fase haploide. La fase diploide tendrá una reproducción sexual, mientras que la fase haploide tendrá una reproducción asexual, ¿sí? De esta manera vemos, por ejemplo, acá que existe, mira, un papá medusa y una mamá medusa, ¿cierto? Ambos pues se van a crecer mucho y liberan sus huevitos para que se fecunden en el océano. Se forma una larva y esta larvita forma una estructura pólipo, la cual se le llama estróbilo. Y luego esta estructura empieza su proceso de estrobilación, la cual significa que cada parte final o más superior, ¿no?, por así decirlo, del cuerpo, se terminará soltando. ¿Ok? Se va a terminar soltando. Muy bien, y luego repetimos, ¿no? Repetimos el ciclo. Entonces el lema recuerda alternancia de generaciones. Muy bien, tenemos todo ese caso de las anémonas, tenemos hidras, tenemos medusas, tenemos corales, ¿no?, como los principales grupos que encontramos aquí dentro de los cnidarios. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, acá sin ir muy lejos, acá en Perulandia, en las costas de Ancón, por ejemplo, o de Pucusana, podemos encontrar medusas, podemos encontrar anémonas. Pues, ¿no? Las hidras son un poco más trancas de encontrar, por lo que son de agua dulce, deberían estar en ríos o, ¿cómo se ven estas cosas? Humedales, pantanos, por ejemplo, ¿sí? Deberían encontrarse en esa zona, ¿no? Pero encontrarlas es bastante complicado porque como son chiquitas, no son tan fáciles de ubicar, pues, ¿no?, en un cuerpo de agua. No se pueden ver a simple vista. Hay que recoger un poco y buscar ramita por ramita porque, pues, como son sésiles, siempre buscan estar asociados a algún cuerpo, pues, ¿no?, una alga, una rama o una hoja de una planta, etc. Muy bien. Ahí está. Siguiente grupo que tenemos que analizar es el grupo de los platelmintos o platihelmintes. Los platelmintos son los llamados gusanos planos,
¿ok? Son gusanos dorsoventralmente aplanados. Y es recontra interesante porque este bicho de acá, ¿no? Bueno, aparte de ser triploblástico, que ya tiene 3 capas embrionarias, aparte de ser protostomado, que quiere decir que primero forma la boca y luego el ano, que es también acelomado, o sea que no presenta un cuerpo lleno de celoma. La mayoría de estos feos son parásitos intestinales, ¿ok? La mayoría de ellos, obviamente, pues no todos. Otros van a ser parásitos, por ejemplo, de branquias, ¿o? ¿De acuerdo? O otros van a parasitar otros órganos, como por ejemplo el hígado, ¿sí? Cada planteamiento, pues, tendrá un comportamiento y buscará también un hospedero o forma de alimentarse completamente diferente. Muy bien. Digamos, ok. El filo platelminta se va a liberar, a clasificar ahora en los siguientes grupos, en 2 clases para ser específicos: la clase turbelaria, que es la que estamos viendo, y la clase cestoda, que ya veremos después. La clase turbelaria corresponde a hablar acerca de planarias, ¿ok? Gusanos planos, ¿no? Obviamente, en las que pues podemos, por ejemplo, observar un sistema digestivo incompleto. Eso quiere decir que tienen, ¿no?, solamente una boca y un ano, nada más, ¿sí? Tendrán una reproducción tanto sexual porque presentan gametos, pero en algunos casos, ¿no?, por ejemplo, si tuvieran una pérdida de una extremidad o simplemente por alguna razón se han visto divididos en 2, pues cada partecita va a cumplir, pues, perdón, puede volver a regenerarse, ¿ok? Puede volver a regenerarse, muchachos. Eso se le llama, recuerda, fragmentación y regeneración. Muy bien, sigamos. La otra clase es la clase cestoda. Perdón, me olvidé decirte algo. Los turbelarios son de vida libre. Pueden ser tanto de agua dulce como también de agua salada. Ahora sí, los cestos. ¿De qué tratan los cestos? Pues estos de acá son gusanos completamente parásitos, ¿de acuerdo? En la cual, pues, como te estás dando cuenta, ni siquiera tienen una cabeza, sino que tienen esta estructura anterior, la cual se denomina escólex, ¿ok? Se denomina escólex. El escólex tiene una serie de ventosas, una serie de ganchos, una serie de dientes que le ayudan a los cestos para poder engancharse, sujetarse al intestino delgado de su huésped, ¿de acuerdo? No tiene sistema digestivo, no hay boca, no hay sistema respiratorio, no hay nada de eso tampoco, ¿de acuerdo? Lo único que tiene es un montón, pero un montón de aparatos reproductores. ¿Por qué? Porque cada segmento de su cuerpo, llamado proglótido, tiene un aparato reproductor masculino y tiene también un aparato reproductor femenino, ¿de acuerdo? Tiene ambos aparatos reproductores, por lo tanto, esto provoca de que las tenias sean hermafroditas, ¿cierto? Esto provoca de que las tenias sean hermafroditas, ¿sí? Muy bien, de tal manera que, pues bueno, encontramos aquí una tenia bastante conocida. Ella es Taenia solium. Esa es la tenia que encontramos, por ejemplo, en los cerdos, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Ahí encontramos a la tenia del cerdo. Entonces, que bueno, también puede afectar al hombre, pues, ¿no? También se puede asociar al humano, ¿sí? Hemos coexistido por mucho tiempo entre el cerdo y humano, pues podemos contagiar uno de esos parásitos también, pues, ¿no? De esta manera también nombramos, por ejemplo, a Taenia saginata, que es la tenia de las vacas, ¿no? Y las cuales pues también, por ejemplo, pueden llegar al hombre, ¿no? También pueden afectarnos a nosotros. Otra tenia otro cesto que también afecta al hombre es, por ejemplo, Echinococcus granulosus, que es la tenia del perro, ¿no? Ahora, ¿cómo llega la tenia del perro a tu cuerpo? Pues, por ejemplo, ¿no? Primero que nada, el método de propagación de las tenias es por medio de las heces, ¿de acuerdo? Es por medio de las heces. Quiere decir de que la tenia, para poder liberar sus huevitos, lo hace a través de la materia fecal de su hospedero.
Entonces, ¿cómo nos podemos contagiar de ese de perro, básicamente, ¿no? Pues, por ejemplo, no es que obviamente comiéramos, ¿no? De perro, pero podemos llegar a, por ejemplo, hacer de que el perro nos contagie a nosotros. Tú sabes que el perro para lamiéndose en todas las partes, ¿no? ¿Cierto? Incluyéndose ya la parte de atrás, por lo que en su boca puede haber por ahí pequeños rezagos de sus huevitos, pues, ¿no? Y obviamente que tú te paras haciendo con tu perro, ¿no? Que te lama la cara, ¿cierto? Que duerma contigo, todo lo demás, ¿cierto? Eso puede provocar que nos infectemos de la tiña del perro. ¿Ok, chicos? Vale. No es por asustarte, ¿no? Pero bueno, por si acaso te digo, ¿no? Si tu perro es de casa, pues no habrá problema, porque yo sé que tú tienes un rol de veterinario con él, pues, ¿no? Lo llevas al veterinario para sus vacunas, su bañada, ¿no? Y de allá puedes colocarle un antiparasitario y con eso va a estar feliz el perro, ¿no? No le va a afectar nada y por ende también mantienes seguro y sano y salvo a tu familia, ¿sí? El antiparasitario no es tan caro, creo que está 5 lucas nomás, creo. Es una pastillita que le dan a los perros. Nada más. Simple y sencillo, gente. Así que tú mismo eres, ¿ah? De ti depende tu seguridad. Digamos, otro filo parecido y también habla de gusanos es el filo nemato. ¿Y por qué te digo parecidos? No solamente porque son gusanos también, sino porque también son gusanos parásitos. ¿Ok? También son gusanos parásitos. ¿De acuerdo? Solo que en este caso ya no son planos, sino que tienen un cuerpo más cilíndrico. ¿Sí? Ahora van a ser pseudocelomados. Ahora tienen una estructura parecida al celoma. ¿De acuerdo? Y bueno, este parásito es bien bravo porque pues afecta tanto tanto animales, como también plantas, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Presentarán un sistema digestivo completo, ya tendrán la presencia de boca, de faringe, de esófago, de intestino, de acuerdo a la diferencia de otros animales. Son dioicos, quiere decir de que existirá un cuerpo para macho y un cuerpo para hembra. Que es más, ¿no? Tendrán un dimorfismo sexual, quiere decir que el cuerpo del macho y el cuerpo de la hembra presentan diferencias, ¿sí? Y además tenemos aquí un cuerpo cubierto por una cutícula. Una cutícula es como si fuera una piel, ¿no? Que protege entonces en este caso a los nemátodos, ¿vale? Entonces muchachos aquí pues podemos hablar de que esos gusanos están bien protegidos, pues, ¿no? ¿Qué más? Como te estaba mencionando, presentan un dimorfismo sexual, que significa la diferencia entre el macho y la hembra de estos gusanos. En este caso, pues, el macho es mucho más pequeño que la hembra. La hembra es un embrón, como está por acá, ¿no? Tremendo embrón, mira. Tremenda cosota. Casi el doble o triple, ¿no? del macho. Y el macho es bien chiquito, ¿cierto? Bien, pues ahí tenemos una principal diferencia, pues, ¿no? De manera física, entre lo que es un nemátodo macho y un nemátodo hembra, ¿no? Aunque sea en el caso de Ascaris, ¿no? Como es este de acá. ¿Qué más? Como te había indicado, son parásitos bastante peligrosos porque afectan también plantas y por ese motivo pueden afectar cultivos. Por ejemplo, tenemos una que se llama Meleidogyne, la cual afecta, por ejemplo, el cultivo de la papa. Es la pesadilla de los agricultores de papa, señores. ¿Por qué? Porque cuando cosechan la papa, encuentran el tubérculo lleno de bolitas, lleno de agujeros, ¿no? Y eso justamente es propio de Meleidogyne, ¿no? O no es como globodera, ¿no? Globodera es la de la imagen, por ejemplo, la de parte de arriba, y ya, por ejemplo, en las zanahorias lo que hace es causar pequeños bultitos donde coloca sus huevos, ¿no? Y obviamente no creo que quieras comprar una zanahoria así, pues, ¿no? No creo que daría ganas, ¿verdad? Ya, muy bien. Ahí tenemos, por ejemplo, a globodera, ¿no? Y uno que nos afecta a nosotros, un nemátodo que nos afecta es, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, ¿no? La cual nos afecta, y a diferencia de los platelmintos, ¿no? En el caso de las tenias, una sola tenia podría afectar al humano. Una nada más, con una era suficiente. En cambio, a los nemátodos les gusta compartir y pueden haber un montón dentro de un intestino delgado. ¿Sí? Ha habido casos en los que se ha reportado, y puedes googlear si quieres, en las cuales se encontraron un montón de gusanos dentro del cuerpo, dentro de un intestino delgado. Si quieres googlearlo, no me pasaste la imagen porque yo creo que acá hay gente que pues también le molesta el solo pensarlo, ¿no? Así que no te lo voy a mostrar, tranquilo. Si quieres tú googlealo, ¿ya? Muy bien, perfecto. Ahí tenemos un segundo grupo de gusanos. Vámonos al tercero, que es el filo Annelida.
Ahora aquí hablamos acerca de gusanos, otra vez gusano profecía, otra vez gusanos, ¿ya? En este caso son gusanos metamerizados. Significa que presentan divisiones en su cuerpo. Presentan divisiones en su cuerpo. Esto quiere decir de que cada segmento de su organismo tendrá partes diferentes, ¿vale? Perdón, discúlpame. Tendrán partes iguales, discúlpame, perdón, estoy aquí diciendo el término. Los metamerizados presentan partes iguales cuando se dividen, ¿no? En cada segmento de su cuerpo. Encontramos las lombrices de tierra, las sanguijuelas, ¿no? Y algunos gusanos marinos. Son celomados, quiere decir que ya presentan una cavidad interna para mantener sus órganos. Presentan también, ¿no?, una respiración cutánea a través de la piel. Algunos son de vida libre, bueno, la mayoría son de vida libre. Y tenemos también, ¿no?, sin embargo, algunos que se comportan como parásitos. ¿Ok? También tendremos algunos que se comportan como parásitos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, en el caso de las lombrices, tienen una estructura, por ejemplo, llamada critelo, el cual no ayuda a segregar y a formar lo que es el capullo de los huevos para para las lombrices, pues, ¿no? La redundancia. Como te estaba indicando, pues la mayoría, bueno, algunos de ellos también van a tener una reproducción sexual, aunque, por ejemplo, en el caso de la lombriz, ella presenta una reproducción también sexual, pero bajo la forma de hermafroditismo. Si bien es cierto que la lombriz tiene ambos aparatos reproductores, quiere decir que presenta aparato reproductor masculino y femenino, aún así necesita de la ayuda de otro macho, ¿no?, o de otra hembra para poder reproducirse. ¿De acuerdo? Así por sí solito no puede hacerlo. ¿Ok? Por sí solito no puede fecundarse. No es como la planta, como la tenia, pues, ¿no?, que ella misma se fecundaba. No, no, no. En este caso, la lombriz necesita de la ayuda de otro individuo para poder realizar este acto de fecundación. Muy bien, perfecto. Anotamos también de que la lombriz es importantísima para la agricultura y que, bueno, los gusanos marinos debieron haber sido los primeros animales, ¿no? No artrópodos que tuvieron una estructura semejante a patas. Si bien es cierto, las lombrices no tienen patitas, es un cuerpo alargado nada más. Cuando uno le hace zoom a su cuerpo, o si no, más rápido, observa a uno de cerca, va a encontrar muy pequeñas partículas a manera de pelitos que salen de su cuerpo. Y es porque es un rezago evolutivo de las especies marinas. Esto, por ejemplo, también es un anélido. Se llama poliqueto. ¿De acuerdo? Los poliquetos se caracterizan porque presentan un montón de quetas. ¿Qué es una queta? Son esos pelitos que parecen patas. ¿Profe, no son patas? No, son pelitos. Son estructuras a manera de como si fuera espinas, ¿no? Imagínate eso, como si fueran espinas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Parecido a eso, muchachos, pero que salen acá del cuerpo, pues, ¿no? Entonces, pareciera que fueran patas. Según la escala evolutiva, a partir de ellos debieron surgir los primeros artrópodos. O sea, los primeros insectos, los primeros miriápodos, los primeros arácnidos, crustáceos, etc. ¿De acuerdo? Ahí tenemos a las conocidas lombricos terrestres, como por ejemplo la lombriz de tierra, y también encontramos a Hirudo medicinalis, que es la sanguijuela, pues, ¿no? La sanguijuela medicinal, como también se le suele llamar, debido a que pues ella es la que se utiliza para tratamientos para personas, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que pues cuando tenemos sangre coagulada en nuestro interior, el doctor podría abrirnos y quitar esa sangre y se acabó. Sin embargo, puede utilizar más rápido a una sanguijuela, ¿cierto? La acerca a ti, la pega en ese ladito y listo. Ella hace su chamba solita. Lo que pasa es que la sanguijuela tiene una sustancia que se llama hirudina. La hirudina es un anticoagulante natural, por lo que al agregarlo en esa zona, esa sangre coagulada en el interior se empieza a liberar, ¿no? Y eso es alimento para la sanguijuela. ¿Ok? Sí, él es el parásito, gente. ¿Vale? La sanguijuela es el parásito. Bien.
Magan, antes de empezar y hablar de moluscos, te pregunto, ¿tienes alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta, muchachos? Consultas, dudas por ahí, chicos. Por acá me dicen, no, profe. No me dicen por acá. Ok, entonces podemos seguir. El siguiente grupo que analizamos es el Filomolusca, donde encontramos, obviamente, aquí a los moluscos, ¿de acuerdo? En este caso, pues hablamos de animales como los caracoles, las babosas, las almejas, los quitones, los pulpos, calamares, ¿de acuerdo? Etcétera. ¿Qué características representa acá a todos ellos? Pues van a ser cuerpos, perdón, animalitos de cuerpo blando, pues, ¿no? En la cual estará recubierto por una conchilla a manera de protección, ¿sí? Esa conchilla va a estar fabricada por una estructura denominada manto y además esa conchilla tiene una estructura, ¿vale? Una formación de carbonato de calcio, ¿ok? De carbonato de calcio. Listo. Tienen un pie muscular o tentáculos para poder movilizarse y una estructura digestiva denominada rádula. La rádula ayuda al movimiento de estos animalitos. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, la función de la rádula, como te digo, es una lengüita con un montón de dientes quitinosos, los cuales se apoyan, ¿para qué? Para poder raspar el alimento y luego introducirlo poco a poco a la vía digestiva. Esa es la chamba de la rádula, muchachos. ¿Sí? Ese es el trabajo de la rádula. En la siguiente imagen podemos observar las diferentes formas que existen en la conchilla de los moluscos. Quiere decir, miren las formas diferentes que encontramos de estos animales, del caparazón de estos animales, ¿no? Y por lo tanto tenemos una gran diversidad, pues, ¿no? Desde un poliplacóforo que tal vez nunca has visto en tu vida, que es justamente esta cosa de acá, o el tubo de acá abajo que se llama escafópodo, hasta los bivalvos, ¿no? O incluso los calamares, que también van a tener, ¿no? Una estructura a manera de conchilla en la parte interna de su cuerpo, ¿sí? Obviamente el del caracol es el más conocido, pues, ¿no? Porque todo el mundo conoce acerca de del caparazón de los caracoles, ¿no? Cuando le solemos llamar, ¿no? Su casita, ¿te acuerdas? Sí, cuando estábamos en inicial, ¿cómo le llamaba la Miss? Su casita, ¿verdad? Que el caracol carga su casa siempre, ¿verdad? ¿Cierto? Claro. Muy bien. Perfecto, sigamos. En la clase, perdón, el filomolusco se clasifica ahora en las siguientes clases, pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá la clase gasterópoda. Esta clase gasterópoda, por ejemplo, encontramos aquí, ¿no? Son los caracoles, ¿cierto? Son los caracolitos. Muy bien, encontramos aquí a los caracoles, pues, ¿no? Caracoles, a las babosas, tanto de mar como de tierra, pues, ¿no? O sea que también hay que aclararlo bastante. Pueden o no pueden tener conchilla. Eso también es característica importante aquí porque tenemos babosas de mar, tenemos caracoles de mar que tienen conchilla, como también hay otros que no las tienen. ¿Ok? ¿Qué más? Podemos decir también de que, pues, al menos los caracoles terrestres van a encontrarse o van a presentar un manto vascularizado. ¿Esto qué quiere decir? De que el caracol puede utilizar su manto como si fuera un pulmón, ¿ok? Dentro de su caparazón. Y eso obviamente le da una gran cantidad de ventajas, pues, ¿no? Porque puede respirar, ¿no? Fuera del agua. Donde normalmente, pues, en realidad no podría, pues, en realidad no podría. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Allá. Al igual que la lombriz, los caracoles también presentan un hermafroditismo incompleto. Quiere decir que necesitan del cuerpo de la madre, perdón, necesitan la presencia de otro individuo, ¿no? Para poder reproducirse, ¿no? Para que tengan esa función reproductiva. ¿Ok?
Muy bien, encontramos a los caracoles y encontramos también a las babosas, como te estaba indicando. De los más conocidos es obviamente el caracolito estrella Helix aspersa, pues, ¿no? Que es el caracol que encontramos por aquí y por allá. Muy bien, perfecto. Si alguna vez has ido a un parque con caracoles, normalmente lo más probable es que hayas visto a Helix aspersa. Es lo más probable. Ya está. Digamos. Luego tenemos la clase bivalvos. La clase bivalvos se caracteriza ahora ¿por qué? Por ser animales completamente acuáticos. ¿Ok? Netamente acuáticos. Se alimentan por filtración, no presentan rádula, tienen dos conchillas, dos valvas, como también se les suele llamar. Encontramos aquí a las almejas, a los choros, a las machas, a las conchitas de abanico, por ejemplo. No sé si alguna vez han comido algún ceviche de machas, por ejemplo, ¿no? O macha saltada. En el año 2004, 2006, las machas eran un plato que todos lados vendían machas, gente. ¿No? Hasta la tía del mercado vendía machas. Entonces, ese ceviche de sol, hasta ellos vendían machas, gente. Sí, un producto bastante codiciado, ¿eh? Y pues lamentablemente la pesca indeterminada de machas ha sido bastante que pues hoy en día si tú vas a buscar machas no vas a encontrar. Las machas ahora presentan veda. Las vedas significan periodos en los cuales no se puede pescar cierto tipo de insumo marino, ¿no? Hay veda de machas, hay veda de algún tipo de crustáceo, hay veda de algunos peces también, pues, ¿no? Que se supone que en periodo de veda no deberían permitirse la pesca, ni tampoco obviamente la venta, pues, ¿no? Porque ¿qué vas a vender si no puedes pescarlo? Y si puedes venderlo es porque lo estás pescando de manera ilegal, y eso es completamente denunciable, ¿de acuerdo? Así que ya sabes, ¿eh? ¿Qué más? Un bivalvo conocido acá en Perulandia puede ser, por ejemplo, Argopecten purpuratus, ¿no? Que es la popular conchita de abanico. Y si recuerdan un poco de historia, tal vez cuando veían las culturas, como por ejemplo la cultura chincha, recordarán, ¿no? Que ellos eran un gobierno, ¿cómo se llamaba cuando están en el agua? Talasocrático, creo que se le dice, ¿no? Si no preguntas a tu profe de historia, y te va a decir que sí, es cierto. Ellos comercializaban con cositas que encontraban en el agua. Y por ejemplo, algo que comercializaban bastante era justamente una especie de conchita llamada Spondylus, ¿no? El Spondylus es un caracol en realidad, o sea, es un gasterópodo, ¿no? Ellos comercializaban la conchita de ese Spondylus, que es bastante bonita, bastante grande, pues, ¿no? Pero al igual que el Spondylus, también comercializaban conchitas que encontraban de bivalvos, ¿no? O piedras preciosas que podían encontrar, ¿no? En la arena, pues, ¿no? Ellos comercializaban esa manera de adorno, básicamente, ¿sí? Muy bien, digamos. Otra clase importante en los moluscos es la clase de los cefalópodos. Son netamente marinos, tienen o no tienen conchilla, puede ser que sí, puede ser que no. Tienen tentáculos ¿no? En su cuerpo, ¿no? Y su motivo de por qué se llama cefalópodos es porque, literal, ¿no? Cefalo viene de cabeza, podos viene de pous, que significa patas, y por lo tanto, esto básicamente me indica que son patas con cabeza. Los cefalópodos son animales bastante, pero bastante peculiares por el hecho de que pues no se explica cómo han podido haber evolucionado de esa forma, ¿no? Creo que ya hemos hablado acerca de la evolución, ¿no? Y tenemos en cuenta de que cada estructura que tenemos, ¿no? Tiene una función evolutiva. Ahora, ¿por qué un molusco común y corriente como un caracolito decidió en algún momento tener tentáculos y ser un gran depredador como un cefalópodo? Es lo que los científicos hasta el día de hoy tratan de querer explicar, pero no hay forma, pues no hay una explicación de por qué. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahí están, gente. Los cefalópodos ahí están existiendo, bien bonitos ellos. Nadie se mete con ellos. Tenemos un montón de variedades diferentes, ¿no? Y por ejemplo, pues el tener tentáculos les ayuda, ¿no? A ser depredadores vastos en el océano, ¿no? Tienen un saco de tinta para protegerse. Cuando se ven en amenaza, pues sueltan ese saco de tinta y luego salen nadando muy fuerte, muy rápidamente. Y bueno, tenemos también la presencia de cromatóforo, ¿no? Que le ayuda para que este pulpo, ¿no? Este calamar, pueda cambiar de color, ¿sí? Muy bien, tenemos algunos cefalópodos bastante primitivos, como el Nautilus, por ejemplo,
La especie de Nautilus, por ejemplo, chicos, es un animalito, un molusco, un cefalópodo que no ha cambiado en más de 5 millones de años. Creo que 5.000, no, 5.000 es mucho. 5 millones, me parece bien. Hace 5 millones o 10 millones, no me acuerdo bien el número, aparecieron los Nautilus. Y no han cambiado nada desde esa época. Nada de nada. Siguen igualitos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, dos pulpos, bueno, dos cefalópodos más de importancia acá para Perulandia. Octopus vulgaris es el pulpo que encontramos justamente en las costas de acá de Perú. ¿Ya? Sí, sin ir muy lejos, a quizás unos 10 metros de mar adentro, encontramos un par de pulpitos en las rocas, ¿no? Y también encontraremos calamares, como el popular Loligo vulgaris, el cual pues es también conocido con el nombre de la pota. Así es, cuando tú compras tu ceviche de luca, bueno, ¿sigue vendiendo de sol? Ya no, ¿no? Ya no vende de sol, ¿cierto? Bueno, sol 50, 2 soles, no sé. No, creo que ya no. No, ¿verdad? Rayos. Ya no. No, sí, ok, la FP. Pero bueno, lo más barato que encuentres, no sé, 2 soles, 5 soles. Lo más barato que encuentres, si pides tu ceviche de pota, pues te van a dar ceviche de calamar. Así es. Esta parte de acá es lo que se come de la pota. Todo el resto, adiós. Pero esta parte de acá es lo que se come de la pota. Así que si te gusta la pota, ya sabes qué estás comiendo. Estás comiendo un calamarcito llamado loligo. Así es. Muy bien, pasamos ahora a mi grupo favorito, gente. El filo artrópoda. Artrópoda viene de las siguientes palabras, significa artrón, que es articulación, y podos de pous, que significa patas. En otras palabras, son patas articuladas. Patas. En este caso, pues hablamos que este filo es el grupo más numeroso y diverso de todo el reino animal. Presentan un montón de características y además diferencias entre ellos que los han logrado que se posicionen, ¿no?, entre el grupo más adaptable, ¿no?, a las condiciones ambientales. Como te mencioné hace un momento, su mismo nombre te indica que presenta patas articuladas, pero el término correcto debería ser apéndices. ¿Ok? Apéndices articulados. ¿Por qué? Porque pues toda su estructura, todas las partes de su cuerpo presentan articulaciones. Sus antenas, sus patas, su abdomen, su órgano copulador, su mandíbula, su tórax, su sistema respiratorio, todo está completamente articulado. ¿Vale? Por lo tanto, chicos, a eso se le llama artrópodos. Otra característica es que su cuerpo está segmentado, o sea que tiene partes. Por ejemplo, estamos viendo que algunos tienen cabeza, otros tienen tórax, otros tienen abdomen y así sucesivamente. Muy bien. A ver qué dice por acá. El grupo de los artrópodos es el grupo más numeroso que podemos encontrar, ¿no?, aquí en la Tierra. ¿Sí? Tienen más de 1 millón de especies y eso que todavía aún faltan identificarlos. Aún siguen faltando identificar más bichos. Todos los días se descubren insectos, todos los días se descubren arácnidos y diferentes tipos de artrópodos. Otra característica es que ellos aparecieron hace millones de años, bueno, hace 600 millones de años, uno de los primeros seres vivos también en formarse, ¿no? Y pues miden desde 1 milímetro, como este pequeño copépodo que está aquí, hasta 4 metros de longitud, muchos como este cangrejo araña que encontramos por acá. Profesor, Dime. en la diapositiva interior decía exoesquelético, ¿no? Sí, ¿qué significa eso? ¿Este de acá? Sí, sí. El exoesqueleto es una cobertura que presenta su cuerpo. Es como si fuera, bueno, cuando, no sé si alguna vez han tocado un bicho o un cangrejo. Ellos siempre tienen una estructura como si fuera un caparazón. Eso se le llama exoesqueleto. Normalmente cuando hablamos de estos animales les solemos llamar invertebrados, ¿verdad? Y nos referimos con el término invertebrado porque no presentan vértebras, porque no tienen huesos, ¿no? Son animales entre comillas blandos y sin embargo los artrópodos son compactos, son duros. Y es justamente por eso que mencionamos el término exoesqueleto, porque pareciera que su esqueleto está hacia afuera de su cuerpo, ¿no? Imagínense que ustedes, por ejemplo, tienen una armadura tipo los caballeros antiguos, ¿de acuerdo? Les da una protección, ¿verdad? Incluso la misma armadura pareciera que estuviera articulada. Ya.
Igual es un artrópodo, muchachos. Es como si fuera un animalito blando y suavecito, pero con una armadura de caballero antiguo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, Ya, chévere. Listo. Eso es gracias. un exoesqueleto. De hecho, ese exoesqueleto, como es compacto, ¿vale? Va a estar cambiando con el animal constantemente. Por lo que el animal va a realizar un proceso llamado muda cada cierto tiempo. Cada vez que el animal crece, ese exoesqueleto tiene que ser renovado. Y a eso se le llama muda, o también denominada ecdisis. ¿De acuerdo? Cada vez que el bicho crece, pues tiene que cambiar de exoesqueleto, tiene que mudar. ¿Sí? Si han visto Bob Esponja, hay un capítulo cuando Don Cangrejo se va a reunir con su mancha de amigos del colegio, y justo en ese capítulo muda. Y Don Cangrejo está todo blandito, pues, ¿no? Y su exoesqueleto antiguo se lo da a Bob Esponja y Bob Esponja va en su lugar, en su reemplazo. La fregada ese capítulo. Pero bueno, eso es justamente la ecdisis, pues, de los crustáceos, por ejemplo. El cangrejo obviamente es un crustáceo. Muy bien, sigamos. Esto ya lo había dicho. Sigamos. Como te había mencionado, los estos, ¿cómo se llama? Me dio su nombre. Los artrópodos, ¿vale? Tienen regionalización en su cuerpo. Quiere decir que presentan partes, que presentan zonas, segmentaciones, ¿no? Y en este caso, pues, hablamos de que presentarán, ¿no? En el caso de los miriápodos, una cabeza y un tronco. En el caso de los bichos, una cabeza, tronco, una cabeza, tórax y abdomen. Y en el caso de los crustáceos y también de los arácnidos, tendrán un cefalotórax y tendrán también un abdomen. ¿De acuerdo? Cada zona, pues obviamente es para separar, ¿no?, a las partes de estos animalitos. Ya está. Ahora, vamos a hablar de los grupos principales que encontramos dentro del grupo de los artrópodos. Acá no hablamos de clases, hablamos de subfilo. El subfilo, por ejemplo, Chelicerata, se caracteriza porque presentan los quelíceros. ¿Qué es un quelícero? Pues son nada más y nada menos que los colmillitos que presentan, por ejemplo, los arácnidos. ¿De acuerdo? Estos quelíceros y además la presencia de pedipalpos caracterizan, ¿no?, a este tipo de animal, a este tipo de artrópodo. ¿Vale? Por ejemplo, sabemos además de esto, de que todos los quelicerados van a tener dos segmentos, uno llamado cefalotórax y otro denominado abdomen. ¿De acuerdo? Repito, uno llamado cefalotórax y otro denominado abdomen. ¿Sí? Son animales netamente terrestres, ¿ok? Netamente terrestres, ¿sí? Y bueno, encontramos aquí a las arañas, escorpiones, garrapatas, tarántulas, opiliones, amblipigios e incluso un bichito llamado cangrejo cacerola, que no tiene nada que ver con cangrejos, ¿no? Solamente que el nombre se le da porque pareciera que fuera un cangrejo. ¿Sí? De hecho, te lo presento, mira. Es este de acá arriba. Perteneciente al grupo o a la clase Merostomata, específicamente en el orden de los limúlidos, encontramos a este bichito de aquí llamado cangrejo cacerola. ¿Sí? Si uno analiza sus estructuras, pues tiene pinta de quelícero, de quelicerado, perdón. Tiene quelíceros, ¿de acuerdo? Y obviamente tendrán, ¿no?, otras características de arácnidos, pues, ¿no? ¿Vale? Se llaman cangrejos cacerola, pero repito, no tienen nada que ver con cangrejos, más solamente el nombre. ¿Vale? Ajá, se parece un Pokémon, ¿verdad? Claro, igualito a Kabuto, ¿sí? Exactamente, de hecho Kabuto se basa en él, ¿sí? Muy bien. Ahora, entrando a la siguiente clase, encontramos la clase arácnida. Todos los arácnidos, señores, son diferentes grupos realmente, pues, ¿no? Y normalmente son animalitos que la gente suele confundir con insectos, ¿no? Uno ve una araña y dice, no, no quiero las arañas, no me gustan los insectos. Pero no, error. Las arañas no son insectos. Ni nada de estos grupos, ninguno de estos 2, 4, 6 animales que están acá son insectos, son arácnidos. ¿De acuerdo? Presentamos entonces a los amblipigios, que son estos feos que están aquí. Tranquilo, no son grandes, nos dan miedo, ¿no? Porque son negritos, tienen estas cosas de manera de pinzas, como si fuera una mandíbula, pero en realidad son garritas, que pues no te van a hacer daño ni tampoco son venenosas. ¿Vale?
básicamente se alimentan de cucarachas, se alimentan de pequeños insectos, así que pues un amblipigio es bueno para una casa realmente. Aunque bueno, obviamente acá en la ciudad no vamos a encontrar amblipigios. Normalmente estarán en la selva o en cuevas. El orden de los ácaros sí lo tenemos por aquí y por allá, porque acá encontramos tanto los ácaros que pueden estar en nuestra ropa o en los colchones o en nuestra piel incluso, ¿vale? Y también encontramos aquí a las garrapatas, ¿de acuerdo? Las garrapatas, así, los que se pegan pegando los perritos en los gatos, ¿cierto? Esos garrapatas, gente, ¿de acuerdo? Son animales feos, ¿no? Desgraciados. ¿Qué más? El siguiente grupo tal vez no sea tan conocido, pero es bien interesante porque pues se llaman opiliones, ¿no? Y son como pequeñas arañas, solo que mira, no hay una separación entre el cefalotórax y el abdomen, por lo que todo su cuerpito es gordito, mira, ¿sí o no? Todo su cuerpito es bien gordito y sus patas son bastante largas, muy, muy, muy largas. De acuerdo, eso es lo interesante de los opiliones. Yendo ahora al orden Aranae, es donde encontramos a las arañas que sí conocemos, ¿no? Cuando limpiamos nuestro cuarto, encontramos una araña, es una Aranae, ¿no? Cuando salimos al jardín, encontramos una araña, Aranae, ¿no? Y todo el resto, gente, todos ellos son Aranaes. El orden Aranae se divide ahora en el suborden Araneomorfa y en el suborden Megalomorfa, para diferenciar a lo que son las arañas comunes y corrientes y para diferenciar a las tarántulas. No son lo mismo. Profe, una tarántula es una araña grande. Pues sí, es parecido a una araña, es más grande, es peluda, ¿cierto? Pero obviamente tendrá otras características diferentes. Por ejemplo, la presencia o la posición en realidad de los quelíceros, ¿no? En este caso, pues los quelíceros de una araña están siempre hacia los costados, están cruzados, mientras que los quelíceros de una tarántula van siempre hacia abajo. Eso es importante para su taxonomía y también para su forma de alimentación, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre una araneomorfa y también una megalomorfa. ¿De acuerdo, gente? Y el último orden es el orden escorpiones, donde encontramos pues, a nada más y nada menos que a los escorpiones, ¿verdad? También llamados alacranes en algunos casos o en algunos países. Los pedipalpos, ¿no? Los pedipalpos, que eran los dos bracitos que tenían las arañas, por ejemplo, son modificados a manera de pinzas. ¿De acuerdo? Se modifican a manera de pinzas para poder capturar mejor a su presa. ¿Vale? Pero bueno, ellos pues simplemente van a utilizar su colita porque ahí tienen, ¿no?, las glándulas de veneno, bueno, justo en el aguijón de la cola. Muy bien, perfecto, gente. Entonces ahí tenemos a los principales grupos de los quelicerados. Siguiendo los subfilos, encontramos ahora el subfilo crustácea, donde podemos observar ahora a los crustáceos, ¿no? Los cangrejos, camarones, los chanchitos de humedad, ¿sí o no? El krill, las langostas, ¿no?, los cirrípedos, etc. La característica principal de todos ellos es, uno, su cuerpo dividido en dos, una cantidad muy grande de patas, y también veremos la presencia de una estructura llamada quelípedos, ¿ok? Los quelípedos son nada más y nada menos que las pinzas, muchachos. Son nada más y nada menos que las pinzas. ¿De acuerdo? Por lo que pues, bueno, estaremos evaluando a estos animalitos por la presencia de las pinzas, básicamente, ¿no? La presencia de los quelípedos. ¿Ok? Muy bien, perfecto. A ver, señoritos. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos los principales. Una clase de crustáceos muy interesante, por ejemplo, son los cirrípedos. Son crustáceos que son de forma sésil, ¿ok? Y que se encuentran, por ejemplo, aquí, ¿no? Forman una pequeña casita, un pequeño capullo a su alrededor. Oye, ¿está? Y aquí encontramos a estos cirrípedos, por ejemplo, con el orden torácicos. Estos son pequeños crustáceos. Una vez a la playa y encuentras estos bichitos así, pues esos son justamente, gente, los torácicos. ¿Ok? Los torácicos se llaman. Bien,
Otro orden, o bueno, otros grupos, es por ejemplo la clase Malacostrácea, donde encontramos a todos estos feos de acá abajo. Y el orden Isópoda es bastante conocido porque, dime, ¿quién no ha jugado, chicos, con chanchitos de humedad? ¿Sí o no? Si no has jugado con chanchitos de humedad, si no has ido al parque, los has buscado, te has hecho tu granja de chanchitos, pues no, no has tenido infancia. No has tenido infancia, déjame decir que no has tenido infancia. Ellos son, señoritos, los populares isópodos. Y son crustáceos. La mayoría se dice, no, profe, son insectos. No, son crustáceos. Sus pinzas han sido modificadas a patas, ¿no? Y tienen justamente 20 patitas, ¿no? Pero sí, chicos, son crustáceos. ¿De acuerdo? Otra característica, bueno, otro orden son los eufásidos. Tal vez no lo conoces, pero estoy seguro que no, quizás nunca lo has visto, pero su nombre te va a parecer conocido. Es el popular krill, ¿de acuerdo? La popular krill, muchachos, ¿de acuerdo? Que dice en el parque de mi casa hay esos. ¿Qué cosa? ¿Krill? ¿What? No creo. Chanchito, ¿verdad? ¿Sí? No, sí, todos. Ah, ya, claro. Ya lo sabía. La mejor granja. Lo sé. Ya, pero bueno, estos son los krill. Alimento de ballena. Son animales, son crustáceos bastante pequeñitos y es el alimento justamente de los animales más grandes que encontramos en este planeta, ¿no? Una ballena de 30, 40 metros comiendo un crustáceo de, pues, ¿cuánto mide? 0,5, 0,3 milímetros. Es bastante pequeñito en realidad. Es muy pequeño. Dentro del siguiente orden, el orden Decápoda, encontramos ahora aquellos crustáceos que tienen únicamente 10 patitas. Por ejemplo, los cáridos, donde encontramos a los camarones. Ahí está, camaroncito. Tu chaufa especial, a esta parte es lo que come, mira, camarón, ¿cierto? Los parinura, que son las langostas, ¿de acuerdo? Y obviamente el infraorden Brachyura, donde encontraremos a los cangrejos comunes y corrientes. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Vamos al grupo de los miriápodos, que vienen a ser los 100 pies y los 1000 pies. Son animales que tienen antenas, ¿de acuerdo? Y un montón, pero un montón de patitas. Y si te pones a contar en este momento, te vas a dar cuenta que el término 100 pies y 1000 pies jugó contigo y jugó con los sentimientos, ¿sí? Quedamos igual que ayer con el trailer de Spider-Man, ¿sí? ¿Por qué? Porque 100 pies no tiene 100 patitas. Y los 1000 pies tampoco tienen 1000 patas. Simplemente es el nombre que se le da por el hecho de que tienen realmente un montón de patitas, ¿no? Ahora, la diferencia entre un 100 pies y el 1000 pies es la cantidad de patas que tienen por segmento. Si tú haces zoom para aquí, cada segmento que presenta un 100 pies tiene una, dos patitas. En cambio, un 1000 pies en cada segmento tiene 2, 4 patitas. O sea, que un 100 pies tiene un par de patitas por segmento y los 1000 pies tienen 2 pares de patitas por segmento. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia entre ellos, muchachos. La cantidad de patas por segmento. ¿Sí? Muy bien. Otra diferencia es que, como ya mencionamos, tienen una cabeza y un tronco nada más. Y encontramos, pues, ¿no? Acá a los 100 pies y a los 1000 pies. Eran 98 pies, dices. ¿What? No, si cuentan, por ejemplo, 100 pies de acá, creo que tiene 40, creo. 40, 38, creo. No me acuerdo bien cuántos tienes aquí. Siempre lo cuento. 2, 4, 6, 8, 10, 12... 16, 18, 19, por 2, 38. 38 patas nomás, mira. Fuimos timados, gente, fuimos timados. Y el 1000 pies, creo que el de acá tiene como algo 70, creo, 70, 60. ¿No? Pero bueno, de ahí le cuento si quieres. Acá tenemos la diferencia entre las clases, porque justamente los 100 pies pertenecen a la clase quilópoda, mientras que los 1000 pies pertenecen a la clase diplópoda. ¿Okay? La diferencia ahí las tenemos, recuerda, es básicamente por la dieta que siguen y por la cantidad de patas que presentan por segmento. ¿Listo, gente? Muy bien, sigamos. Ahora pasamos al grupo de los insectos, el subfilo Hexápoda. Un grupo de animales que pues también presentan antenas, 3 pares de patas, únicamente 3 pares de patas, por eso se llaman hexápodas. El cuerpo está dividido en 3 zonas, cabeza, tórax y abdomen. La mayoría de ellos puede volar, la mayoría, y representan el mayor grupo de animales y el mayor grupo de seres vivos de todo este pequeño planeta azul.
¿Sí? Mira, solamente insectos representa el 52%. ¿Te das cuenta? Solamente insectos, ¿no? 52%. Cambio el resto de animales, otro 20%, microorganismos, hongos, algas, plantas. ¿Te das cuenta? Un montón de bichos son justamente lo que caracteriza, ¿no?, a este grupo Hexapodas. Y mira toda la cantidad enorme que hay. Y eso que solamente la mitad de esta imagen son escarabajos. Solamente la mitad de la imagen son escarabajos, gente, para que veas. Ahora, el cuerpo, como te comento, está dividido en 3 zonas: cabeza, tórax y abdomen. La diferencia entre ellas, pues básicamente sería la presencia, ¿no?, de que la cabeza representa una zona netamente sensorial, ¿de acuerdo? El tórax, una zona netamente locomotora, porque presentará únicamente movimiento, como encontramos a las patas y las alas, y luego encontramos el abdomen, el cual representará una zona netamente visceral, por la presencia de órganos que encontraremos aquí, ¿no? Tanto los digestivos como los circulatorios, como también, pues, ¿no?, los respiratorios y reproductivos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, los bichos se dividen en una gran cantidad de ejemplos. Tenemos un total de 31 órdenes de bichos, en los cuales solamente se ha colocado acá la mitad, 15, porque son los más conocidos de por sí, ¿no? Comenzamos con el orden Tizanura, que son los pescaditos de plata. Estoy seguro que alguna vez que has limpiado tu habitación o has ordenado papeles viejos, libros, periódicos, lo que sea, habrás encontrado a este bichito por aquí caminando, ¿sí? Te lo presento. Se llama pescadito de plata, muchachos. ¿De acuerdo? Se llama pescadito de plata. Es un tizanuro y es de los primeros insectos en que han aparecido en este planeta. Son insectos bastante primitivos y no han cambiado en nada desde su aparición. Han evolucionado muy poco. Se han mantenido bajo esta forma de hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Ok? Siguiente, el orden Odonata, las libélulas, donde encontramos también a otro grupo de insectos que también han cambiado muy poco de hace millones de años. ¿Sí? Son también los primeros insectos voladores y eran los principales depredadores de aquellas épocas. Las libélulas más grandes se hicieron justamente en las primeras épocas de la Tierra y lograron medir hasta 1 metro. ¿Te imaginas 1 metro de libélula volando por tu casa? ¿Te imaginas eso? ¿Sí? Tremenda cosota, sino más ruido van a hacer solas que un helicóptero. Otro orden es el orden Ortóptera, donde encontramos a los grillos. Grillos, saltamontes, insectos palo, ahí encontramos a los grillos, gentita. ¿Sí? Y lo característico de ellos es que pueden saltar grandes distancias, ¿no?, gracias a sus patitas especiales, ¿no? Muy aparte del característico cri-cri que siempre suenan por aquí y por allá, ¿verdad? El orden Dermaptera son las tijeretas. Igual, si tienes en tu casa jardín, probablemente tal vez habrás visto alguno de ellos también por aquí, pues, ¿no? Alargados, sin alas, con estas pinzas en la parte de atrás. Tranquilo, no tiene veneno, no te va a hacer nada. Si tú lo ves, si tú lo tocas y lo molestas, te va a querer, ¿no?, te va a querer cerrar las pinzas en tu dedo probablemente, pero no te va a hacer nada, ¿ya? Vas a sentir por ahí una presión, pero de ahí nada más. No te va a cortar el dedo, así que no la molestes. Te tiene más miedo ella a ti que tú a ella, la verdad. ¿Sí? Siguiente grupo. Los isópteros. Las termitas, muchachos. Si alguna vez en tu cuarto, en tus libros, en tus materiales, en tu ropa, periódicos, ves que hay unos huecos con unos caminitos, es porque estas feas han llegado ahí y han empezado a carcomer tu ropa, a carcomer lo que es los periódicos, el papel, porque justamente a ellos les encanta comer eso. Les encanta comer celulosa. ¿De acuerdo? El orden Mantodea es también bastante popular. Creo que todo el mundo conoce o ha visto o sabe, reconoce, ¿no?, a una mantis religiosa, ¿verdad? El orden Platodea también es recontra popular porque todo el mundo aquí seguramente odia las cucarachas, ¿verdad? ¿O a alguien le gustan las cucarachas? ¿Alguien por ahí? No creo, ¿no? O tal vez sí, no, creo que sí, no sé. Bueno, ahí encontramos al orden Platodea y bueno, la especie más conocida de ellas es justamente Periplaneta americana. La especie de cucaracha que se extiende por todo el mundo, gente. Todo el mundo tiene Periplaneta americana, así es. Desde China hasta Europa, África, Australia, está en todos los continentes, muchachos, todos, absolutamente todos. Bueno, menos en el Ártico, bueno, ahí no está. Hace mucho frío para cucarachita.
Otro orden conocido es el orden Hemiptera, donde encontramos ahora a los chinches. Y te menciono acá una especie porque Triatoma infestans es conocida por ser un chinche vector. Quiere decir que transmite una enfermedad, la enfermedad del mal de Chagas. Así que ahí tenemos un nombre de la especie, se llama Triatoma infestans. Justamente es este bicho de acá, por si acaso. Bien, sigamos. Otro orden conocido es, por ejemplo, espérate. Ya. El orden Tiráptera, donde encontramos a los piojos, ¿no? Y la especie de piojo que pues nos parasita a nosotros es justamente Pediculus humanus, el piojito del hombre, gente, ¿vale? Ahí está, Pediculus humanus. ¿Qué más? El otro orden conocido es el orden Coleóptera, donde encontramos a todos los escarabajos, muchachos, ¿sí? Todos los escarabajos. Es estos que se les suele llamar toritos porque son negros chiquitos y pues son grandes y gorditos, hasta las mariquitas, que también son coleópteros, por ejemplo, ¿sí? El orden Neuróptera, tal vez nunca los has visto, tal vez sí, pero son de un verde bastante brillante, ¿no? Con estas alas así venosas, muy grandes, ¿no? Las crisopas son conocidas por las larvas, más que por el adulto. Las larvas sirven de controladores biológicos, ayudan a controlar plagas en campos de cultivo. Son muy importantes realmente. Son de los más usados en el control biológico. El orden Hymenoptera es recontra popular. ¿Quién no ha visto nunca una abeja? O una avispa, o las hormigas, ¿sí o no, verdad? Todos ellos pertenecen al mismo orden, el orden Hymenoptera. Y de las abejas es justamente la especie más conocida, Apis mellifera, ¿no? ¿Qué seríamos de las abejas, muchachos? Perdón, ¿qué sería de nosotros sin las abejas? Otro orden también popular es el orden Lepidoptera con las mariposas y polillas, el orden Siphonaptera con las pulgas y el orden Diptera con las moscas. Bueno, todas las moscas habías y por haber. Y la mosca que está por aquí por allá molestándonos constantemente es musca doméstica. Una negrita chiquita y toda peluda. Esa es musca doméstica, muchachos. ¿De acuerdo? Ya está. Listo. Entonces, ahí hemos conocido los principales órdenes. Hay más, profe. Sí, hay un montón más, pero estos son los más importantes y más relevantes, pues, ¿no? Que podemos mencionar por acá. ¿Ok? Perfecto. Hay cucarachas que vuelan. Sí, bueno, realmente todas las cucarachas vuelan. Mientras tú la veas de esta forma, ¿ok? Con esta parte así, bien pintadita, créeme que puede volar. Sin embargo, es como decir, ¿no? Que nosotros nos moviéramos saltando. Va a haber un momento que te vas a cansar, ¿verdad? Pues la cucaracha también le cuesta volar, ¿ok? Lo que pasa es que las alas de las cucarachas, muchachos, son bastante pesadas. Entonces, si ella está en el suelo, créeme que no se le va a antojar volar. Es más, no va a poder hacerlo, ¿ok? Pero si está en el techo, no sé, en tu cocina, en la parte de arriba de tu repostero, en una cortina en la parte de arriba, en el dosel, pues créeme que de ahí si salta, va a abrir sus alitas y va a planear. Y puede apuntarte a ti para asustarte, pues obviamente. ¿De acuerdo? Así que ese es el motivo de por qué vuelan, pues, ¿no? Realmente ellas, a los Buzz Lightyear, ellas caen con estilo realmente. No vuelan realmente, ¿sí? Ok, otra cosa conocida de los bichos, muchachos, es que realizan metamorfosis. La metamorfosis, muchachos, la metamorfosis es un cambio desde que son huevitos hasta que llegan al estadio adulto. Por ejemplo, en este caso, tenemos una metamorfosis ametábola o simple, que es cuando, por ejemplo, estos insectos no sufren una transformación. Mira, desde huevo hasta adulto son completamente idénticos, mira, idénticos. Solamente cambian de tamaño y bueno, obviamente el adulto tendrá un aparato reproductor obviamente más desarrollado. En cambio, los hemimetábolos o incompletos sí presentan ya un cambio un poquito más notorio, porque al menos las presentarán un estadio de huevo, un estadio de ninfa y un estadio de adulto. La ninfa es la que va generando los cambios. Sin embargo, el paso de ninfa o adulto, o la diferencia entre ninfa y adulto, es que el adulto ya puede volar y también presenta el aparato reproductor más desarrollado que las ninfas. ¿Vale? Y el siguiente caso, que es justamente la holometábola o completa,
es es donde ocurre, ¿no?, el mayor cambio, porque tenemos estadio de huevo, larva, pupa y finalmente el adulto. ¿De acuerdo? Un huevo, una larva, que en el caso no de las mariposas se les llama orugas, una pupa que se le llama crisálida, nuevamente en el caso de las mariposas, y bueno, luego tenemos a las mariposas adultas por aquí. ¿Correcto? Entonces, ahí tenemos, pues, chicos, un proceso de cambio llamado metamorfosis. Sigamos. Ok, dejamos al grupo de los artrópodos y pasamos al grupo de los equinodermos, ¿vale? Hasta acá, señores, ¿tenemos alguna duda por ahí? ¿Una pregunta? Todo claro, pues. Vale, listo, gracias. Ok, sigamos entonces por acá con el grupo ahora de los equinodermos. En este caso, son animales ahora de cuerpo blando, aunque sea la mayoría, ¿no? Son deuterostomados. Y la característica de ser deuterostomados significa que ellos primero van a desarrollar el ano y luego van a desarrollar lo que es la boca. ¿Ok? Son animales netamente marinos, ¿vale? Presentarán una simetría pentarradial, que significa que pues su cuerpo lo podemos dividir en 5 y cada partecita va a ser semejante una con la otra. Tienen un sistema circulatorio también especial debido a que no presentan sangre, no tienen hemolinfa, ¿no? Nada de eso, sino que van a tener, por ejemplo, la absorción de agua para la transfusión, ¿no?, de sus sustancias. ¿Ok? Para la nutrición de sus sustancias, en realidad. Muy bien, ahí tenemos pues a las estrellas de mar, a los pepinos de mar, a los erizos de mar como los más populares. ¿Ok, señoritos? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? No, un ratito, ahí está. Una reproducción de manera sexual de los equinodermos es, por ejemplo, esta zona de acá, pues, ¿no? La fragmentación y regeneración. Si tú le cortas un brazo a una estrella, pues ese bracito puede volver a crecer, por ejemplo, ¿no? Ahora, obvio, la estrella no va a querer reproducirse de esta manera, pues, ¿no? No es que ande por la vida diciendo, oye, voy a partirme un brazo. No. Simplemente que, pues, caso de emergencia o un depredador, pues ella prefiere perder un pedacito del brazo que perder todo el cuerpo, obviamente. Y en el caso de los erizos, tenemos una pequeña estructura que se menciona en el sistema digestivo, llamada linterna de Aristóteles, la cual ayuda a que este animalito pueda triturar su alimento. ¿Ok? Y para terminar, ¿cuánto me falta? Ya, tenemos el grupo de los cordados, en los cuales nos encontramos obviamente nosotros. Uno de los grupos animales que también tiene una gran diversidad en forma, tamaños y colores, ¿sí? Somos animales bilaterales. Bilateral significa que su cuerpo, al dividirlo en dos, derecha e izquierda, ambas zonas van a ser parecidas. Heterómeros significa de que el animalito pues presenta segmentos diferentes. Triploblásticos significa de que pues presentarán 3 capas embrionarias, endo, ecto y meso. Deuterostomado significa que el animal primero desarrolla ano y luego desarrolla la boca. Celomado significa que el animalito pues presentará la presencia de celoma. Muy bien. Ahora, los cordados se caracterizan porque presentan notocorda. ¿De acuerdo? Presentan notocorda, muchachos. ¿Qué cosa es la notocorda ahora? ¿Qué cosa es la notocorda? La notocorda es una estructura nerviosa que se genera dentro del cuerpo de esos animales y que, bueno, en el caso nuestro, se pierde para poder formar la médula espinal. Entonces, ¿tú y yo tenemos notocorda? No. ¿Tuvimos? Sí. Cuando éramos embriones. En etapa embrionaria ya estaba el notocorda. ¿Ok? Muy bien. También presentamos, por ejemplo, hendiduras branquiales. O sea, la presencia de branquias. Ahora tú dirás, aguanta, profe, ¿tengo branquias? No, tuvimos branquias cuando éramos embriones otra vez. Y también tenemos una cola posanal. Aguanta, profe, ¿tengo cola? Otra vez. No, tuvimos cola. También cuando estamos en etapa embrionaria, ahí desarrollamos una colita, pero como nosotros los humanos no la necesitamos, pues la perdemos y ¿cómo se dice? Se absorbe, pues, ¿no?
los huesillos se acortan y ya se pierde la colita. Bien, ahora, los cordados se clasifican en 3 grupos. Los urocordados, los cefalocordados y nosotros, los vertebrados. En el caso de los urocordados, pues ellos se caracterizan por tener la notocorda en la zona de la cola. Por eso se llaman uro. Uro significa cola, muchachos. Por lo tanto, la notocorda se encuentra en la colita y, ojo, la colita de las larvas de los animales urocordados. Cuando se convierte en adulto, esa notocorda desaparece. ¿De acuerdo? Muy bien, esa colita va a desaparecer. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿quiénes pertenecen al grupo de los urocordados? Las asidias. Seguramente nunca habrás visto ese animal, pero es un animalito que vive pues, en las costas. Acá en Perulandia hay, pues sí, hay en Perulandia, en la zona de Pucusana, por ahí encontramos asidias. ¿Qué más? Otro grupo es, por ejemplo, los cefalocordados, en la cual pues van a tener notocorda ahora sí durante toda su vida. Por toda su vida tienen notocorda, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por último, los vertebrados. Como te había chismeado hace un momento, pues perdemos la notocorda para poder desarrollar la médula espinal. ¿De acuerdo? La médula es más importante para nosotros que la notocorda simple y sencilla. Tenemos un endoesqueleto, tanto óseo como también puede ser cartilaginoso. Somos dioicos, quiere decir que presentamos, pues no, un cuerpo diferente para macho y un cuerpo diferente para hembra. Tenemos una, tenemos una estructura corporal a manera de cabeza, tronco y extremidades, ¿no? Que es lo clásico en nosotros. Muy bien, y bueno, el grupo de los vertebrados se clasifica en condrictios, osteoictios, anfibios, reptiles, aves y por último los mamíferos. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los primeros 2. A ver, en el caso de los condrictios, pues ellos se caracterizan porque presentan un endoesqueleto a base de cartílago. ¿Ok? Endoesqueleto a base de cartílago. Este endoesqueleto entonces pues presentará dentro de los tiburones, las rayas y los torpedos, por ejemplo. ¿Sí? Tendrán también la presencia en los océanos, son animales netamente marinos. No tienen vejiga natatoria, el cual es un órgano que le permite la flotación, la flotabilidad a estos animales. ¿De acuerdo? Otra característica de ellos, por ejemplo, puede ser que sus branquias están libres, no hay un opérculo, no hay una tapa que proteja justamente las branquias. Y además, algo importante que vamos a estar repitiendo en los siguientes grupos animales es que son poiquilotermos. Significa que su temperatura la regulan con el ambiente. Su temperatura corporal depende del ambiente. ¿De acuerdo, gente? Muy bien. Y el último grupo que analizamos hoy, ya después quedamos por lo siguiente, son los peces óseos, ¿de acuerdo? Porque tienen un esqueleto óseo, totalmente de huesos. Acá encontramos ya las espinas. Son tanto de agua dulce como también de agua salada. Presentarán ya una formación de la vejiga natatoria. Tienen ya las branquias cubiertas por una tapita llamada opérculo, ¿de acuerdo? Y también, adivina qué, son poiquilotermos. Quiere decir de que presentarán también su temperatura, perdón, va a depender de qué. Dependerá de la temperatura del agua. Dependerá de la temperatura del agua. ¿Ok? Muy bien, gentita. Queda pendiente entonces la parte de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿de acuerdo? Eso lo aplicamos en la próxima clase antes de empezar, ¿sí? Listo, gentita. Eso sería todo por el día de hoy. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda más o alguna consulta, señores? No, profe, todo claro. Ya, listo. Entonces, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Buenas tardes.